Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Eh, Me cuentan, voy a poner pantalla completa porque esta clase es con harto video. Entonces ahí me cuentan si es que se ve a pantalla completa bien o no. Voy a comenzar. Recuerden que no veo el chat, entonces me van contando por micrófono idealmente si es que se ve completa la pantalla. Síndromes motores y sensitivos. ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, se ve la pantalla. Ya, genial. Muchas gracias. Y la grabación está iniciada, si no me equivoco. Eso sí lo voy a revisar brevemente. Perfecto. Ya. Comencemos. Bueno. Un gusto saludarlos en esta fría mañana. Hace mucho, mucho frío hoy día. Y bueno, la clase que nos convoca hoy es la tercera de nuestra planificación. Se llama síndromes motores y sensitivos. Vamos a ver en poco más de 30 diapositivas cada uno de los temas. La idea es que me vayan preguntando las dudas por micrófono, las dudas que tengan. De todas formas va a quedar grabada y debería salir todo bien. Así que esta parte no la vimos tanto en la clase anterior, sin embargo les dejé las diapositivas para que la revisaran. Y la idea es ahora ver la parte normal y un poco la patológica, entendiendo que en realidad la parte patológica viene sobre todo el próximo año, ¿ya? Pero me interesan que tengan los conceptos principales, el glosario, como les decía, en semiología es importante tener un buen glosario y comprender los términos para que hablemos como entre colegas durante los próximos años. Así que bueno, sin mucho más, síndromes motores y sensitivos. Dentro del examen físico neurológico, y este es el famoso Padre Nuestro que tenemos del examen físico, examen motor y examen de la sensibilidad se van a ubicar en tercer y cuarto lugar de esta línea de 6 pasos, ¿ya? Tercer lugar para el examen motor, cuarto lugar para el examen de la sensibilidad. Esto sigue un orden un poco anatómico dentro de la médula. Fundamentalmente la parte motora va hacia anterior y la parte sensitiva va hacia posterior. La parte motora es eferente y más bien son vías que son descendentes y como les decía, pasan por la parte anterior a nivel medular y la parte sensitiva tiene un recorrido que es más bien ascendente y en la parte posterior medular. Otra cosa importante es que las vías motoras, fundamentalmente la vía piramidal, cuenta de dos neuronas. Entonces es así como vamos a denominar la motoneurona superior y la inferior. Y esto nos va a dar paso a síndromes que son importantes que conozcan. En el caso de la sensibilidad, las vías fundamentalmente tienen tres neuronas ascendentes. Y vamos a ir viendo cuáles son estas neuronas y cómo las vamos a ordenar. ¿Ya? Por lo tanto, los invito a aprovechar bien la clase, a preguntar bien las dudas. Recuerden que también tenemos un foro, tenemos mail disponible. Así que las dudas que surjan, sobre todo aquellos que no van a estar durante toda la presentación, ideal que nos puedan preguntar más adelante. Bien, comencemos con examen motor entonces. Lo primero es recordar un poquito de neuroanatomía y esto lo tienen más fresco que en cuarto año, ya que tuvieron un excelente ramo con el doctor Will Aguilar durante el año pasado. ¿Ok? De las cosas bien importantes que vamos a comentar es que esta es una vía descendente, como ya les decía previamente, y todo parte acá. Vamos arriba a la derecha donde dice visión lateral de la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, previo a la circunvolución, previo a la cisura central, ¿ok? En el lóbulo frontal, como les decía, está esta imagen marcada en rojo. Esta imagen se llama homúnculo motor y, y esta sería una visión lateral del cerebro donde vemos que el homúnculo motor toma la corteza motora primaria. Ahora bien, si lo vamos a ver en un corte más coronal,
nos vamos a dar cuenta cuál es la distribución del homúnculo motor en la corteza. Y esto es súper importante porque, si se fijan, lo más medial es todo lo que tiene que ver con la extremidad inferior. Luego nos vamos hacia la extremidad superior, luego a cara, boca y finalmente a la laringe. Se fijan que esa es la distribución que tiene el homúnculo motor, y esto es importante porque cada punto de la corteza, como pueden ver acá, tiene relación con la parte motora de cada una de estas porciones. Luego, todas estas fibras, nacen estas pequeñas fibras que van bajando y se van a unir acá, en el brazo posterior de la cápsula interna. Ahí estamos hablando de estructuras que son subcorticales. Por lo tanto, acá es súper importante porque acá se unen todas y bajan todas como un buen haz, ¿ya? O haz córtico espinal, si se quiere, o motoneurona superior. ¿Qué es lo importante? Y esto tiene una correlación clínica relevante de inmediato. Y es que si uno, por ejemplo, le da un infarto a la arteria cerebral anterior, va a tener dañada toda esta parte del homúnculo motor. Si le da uno a la arteria cerebral media, va a ser de predominio de todo este resto de porción. Entonces, clásicamente, por esa explicación, los déficits motores van a ser más bien disarmónicos cuando son déficits que son corticales, como están viendo acá. ¿Ok? En el caso de cuando ya pasaron desde el brazo posterior de la cápsula interna hacia inferior, estamos hablando de déficits que son más armónicos. Y esto guarda relación con que todas las fibras ya están unidas. ¿Bien? Bueno, sigue bajando el haz córtico espinal, baja por el mesencéfalo, baja por el puente, ya a nivel del bulbo va a sufrir la decusación de las pirámides, y ahí se divide en un tracto córtico espinal anterior, que es la mayoría de las fibras, y el cruzado, que son algunos de los elementos. Bien, entonces es súper importante que se pueda entender bien este concepto que hemos tratado, ¿ya? En el caso de la segunda motoneurona, ¿dónde nace la segunda motoneurona? Es el trayecto de salida que tiene de la médula, básicamente, ¿ok? Em, y ahí hay una clara distribución de cómo se conforma la segunda motoneurona. Nace, bueno, hay motoneuronas alfa, motoneuronas gamma, como estamos viendo ahí, y también hay interneuronas. Esto explica básicamente las vías de los reflejos y las vías em, de conexión directa con el músculo que estamos viendo acá, que van a permitir la contracción muscular de fibras internas y de fibras externas. Por lo tanto, esa es la explicación de la segunda motoneurona. Es la neurona que va desde el asta anterior medular, como estoy mostrando acá, hacia el músculo para generar el efecto de esta vía, que el efecto es la contracción muscular y por ende movilidad de los diferentes segmentos. ¿Ok? Hasta acá. ¿Dudas, preguntas o se va entendiendo bien? Con este nivel de participación va a ser un poco difícil avanzar. Todo bien, doctor. Ok. Ahora, hablamos de las áreas motoras corticales. Vamos a partir desde la corteza hacia abajo. Tenemos la corteza motora primaria y hablamos dónde quedaba. Es justamente precentral y es frontal. Tenemos la corteza premotora, y la corteza premotora es la que va a planificar los movimientos. Posible pregunta de prueba, ¿ok? Eso es súper importante. La corteza motora primaria es la que lleva el efecto de los movimientos, los realiza. Pero la corteza premotora es la que los planifica. Lo mismo, la corteza motora suplementaria tiene que ver con planificación de patrones motores, pero que son mucho más complejos también. Entonces, importante decir que la corteza premotora y la corteza motora suplementaria planifican el movimiento, algunos más complejos y otras áreas, movimientos más habituales, más simples, y la corteza motora primaria es quien va a llevar a cabo la ejecución de estas actividades motoras. Bien, habiendo dicho toda esta introducción, que es algo breve, yo espero que recuerden neuroanatomía y espero que estudien harto para el próximo año con el fin de que entendamos esto a cabalidad.
Vamos a hablar de qué es lo que los neurólogos día a día evaluamos en el examen motor, ¿ok? Y es importante ser ordenados, no olvidar ninguno de estos pasos. Yo los voy a leer ahora, pero después en cada una de las diapositivas vamos a desarrollar cuáles son los conceptos principales. Trofismo, tono, potencia muscular, reflejos que van desde cutáneos superficiales, como puede ser el reflejo cutáneo abdominal, el reflejo cremasteriano, el reflejo plantar, ¿sí? Hasta los osteotendíneos, que son los que probablemente ustedes están más familiarizados, ¿ya? Ver movimientos espontáneos, ver movimientos anormales, ver la marcha y ver la postura, entre otros, van a ser las cosas mínimas que en el examen motor vamos a evaluar en nuestros pacientes, ¿ok? Bien, partamos por el trofismo. El trofismo guarda relación con la cantidad de fibras musculares que tiene el paciente, ¿ok? En un músculo determinado. Se puede evaluar de forma localizada o generalizada. Tenemos las dos formas de evaluarlo. Evidentemente, cuando uno evalúa, algunos adultos mayores, lamentablemente están en un estado de atrofia avanzada generalizada, ¿sí? Estamos muchas veces de inanición, y eso uno lo ve frecuentemente, también en pediatría se ha visto, y en ese contexto es importante acá decir que depende de la inervación y de la ejercitación. Por ejemplo, si hay una persona que nunca se ejercita y por lo demás tiene un estado de dependencia avanzada, que antes le llamaban postración, por ejemplo, claramente el trofismo muscular va a ser muy disminuido. Piensen en alguna persona que conozcan o algún paciente que hayan visto que esté en estado de postración, ¿sí? Entonces ahí por ejercitación vamos a tener, por supuesto, una disminución del trofismo muscular. Pero piensen también un síndrome de segunda motoneurona nos puede dar también una atrofia. Entonces, las posibilidades cuando hablamos del trofismo van a ser atrofia, que es disminución de las fibras musculares, y nosotros vemos un músculo que fundamentalmente está enflaquecido, disminuido de tamaño y de volumen. Puede estar normal, puede estar hipertrófico, vale decir, un aumento de fibras musculares que se traducen en la observación de un músculo que es más tonificado y más grande, más voluminoso, y la pseudohipertrofia, que ya vamos a ver bien cuál es el concepto en imágenes, ¿ya? Entonces estas son las posibilidades y uno siempre debe comenzar el examen motor describiendo el trofismo, ¿sí? Fíjense en la atrofia, ¿ok? Acá hay imágenes de atrofia. La atrofia puede ser, por ejemplo, localizada, como ahí estamos viendo una paciente con atrofia lingual, y si recuerdan el caso que les mostré la semana pasada de la futbolista, podemos comentar que, claro, hay atrofias linguales que son unilaterales, en este caso una atrofia que es bilateral de los bordes de la lengua, ¿ya? Es bien marcada. Y en la imagen de la derecha, la que dice C, vemos claramente una atrofia importante, se notan mucho los huecos supraclaviculares, se ve una atrofia pectoral bilateral severa, atrofia bicipital, que si se fijan marca mucho la diferencia el bíceps con el antebrazo, por ejemplo. Entonces se trata de un paciente que probablemente, si nosotros hiciéramos una visualización, una inspección completa del paciente, y palpación también puede ser, nos daríamos cuenta que hay una atrofia generalizada, ¿ya? Así que importante tener estas cosas, son imágenes que son bastante elocuentes y nos hablan de atrofia, ¿ok? Esta también es súper interesante y es la pseudohipertrofia. La pseudohipertrofia es un músculo que uno ve y uno diría a simple vista, y si uno se apura, que es un músculo hipertrófico. El tema es que cuando acá no va a bastar solamente la inspección, hay que ir a palpar y hay que ir a constatar de qué características, de qué volumen real es ese músculo. Y cuando uno palpa el músculo de estos pacientes se va a dar cuenta que son músculos que son muy blandos. Y si uno hiciera una eco o una biopsia, se daría cuenta del gran infiltrado graso que tienen estos músculos. Entonces, a distancia parecen músculos hipertróficos, pero cuando uno palpa, efectivamente se da cuenta que son músculos débiles, que son músculos muy blandos, y uno va efectivamente a ver que hay un infiltrado graso probablemente ahí, y eso se llama pseudohipertrofia, y es clásico de las distrofias musculares, ¿ok? Como la distrofia muscular de Duchenne, que probablemente han escuchado por ahí. Entonces es importante hacer una buena evaluación del trofismo porque puede ayudar mucho a nuestros pacientes, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿dudas, preguntas, comentarios o vamos bien?
Ya, se fijan, por ejemplo, Rodrigo, tú me hiciste una pregunta, pero yo ahora recién la leo. Si hubiera seguido adelante no lo hubiera leído, porque yo estoy con pantalla completa, entonces volver atrás me resulta difícil. Yo les pido que abran su micrófono y comenten de repente, no, sin vergüenza, porque la idea es que yo los pueda ayudar. Atrofia y sarcopenia no es lo mismo. La atrofia, hay varias diferencias. Lo primero es que esto lo estoy explicando como para hacer en el examen físico y de forma directa, pero la verdad que en estricto rigor, para hacer el diagnóstico de atrofia y de sarcopenia, lo ideal es hacer mediciones musculares por los kinesiólogos. Lo segundo, la atrofia es un concepto que involucra más bien al puro músculo y la sarcopenia involucra al músculo y al hueso. Entonces realmente son distintos, ¿ya? Ahí está la pregunta respondida, pero por favor les pido abrir su micrófono y comentar, ¿ya? Porque si no, no avanzamos. Ustedes saben de la educación online, así que la idea es apoyar entre todos. Bien, el tono es otra cosa. Yo les voy a dar una definición que es más bien teórica y una definición que es más bien práctica. Partamos por la teórica. El tono muscular resulta del estado de semicontracción de los músculos agonistas y antagonistas. Vale decir, es la extremidad en reposo o el cuello en reposo, y uno mediante movimientos de estas extremidades va a darse cuenta cuál es el estado basal del músculo en términos de la resistencia que opone, ¿se entiende? La forma de evaluarlo es pedirle al paciente que se quede totalmente en relajación, paciente relajado, y uno lo que va a hacer es ir a mover pasivamente estas extremidades con el fin de ver cuál es el estado de resistencia que pone esa articulación, ¿ya? Y en base a esto hay tres resultados posibles. Uno es que esté normal, eso es lo primero y lo más habitual. Otro es que esté aumentado, y ese aumento del tono le vamos a llamar hipertonía. Y otra opción es que esté disminuido, y esa disminución del tono le vamos a llamar hipotonía, ¿ok? Dentro de la hipertonía tenemos tres tipos. El primero es la espástica. La espástica es un aumento del tono que es sostenido y en todo el rango de movimiento, ¿ya? Lo más clásico que van a ver acá son pacientes que nacen con la parálisis cerebral o pacientes que tienen accidente cerebrovascular secuelado. Pueden encontrarlo en los brazos y en los pies fundamentalmente. No es infrecuente encontrar pulgar incluido, que en pediatría van a ver que el pulgar incluido es una situación que se acaba en los primeros años de vida. Y también el pie equino o pie varo puede ser también dicho, ¿ya? Son las formas que podemos ver al paciente. Luego está la plástica. La plástica es básicamente que si bien hay una resistencia inicial de la articulación, luego suelta un poco, y eso puede acompañarse también de temblor. Y eso es lo que se llama rigidez en rueda dentada, que es clásico en la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Ahora, ahí hay un detalle súper importante. Si bien la rueda dentada y la plástica son como la más característica de Parkinson, la más frecuente, vuelvo atrás. Si bien la rueda dentada es la que más clásicamente se describe en Parkinson, no todos los pacientes con Parkinson tiemblan. Lo vamos a ver el próximo año al detalle. Entonces, como no todos los pacientes con Parkinson tiemblan, la alteración del tono muscular más frecuente va a ser la plástica en Parkinson. La más característica es rueda dentada, pero la más frecuente es la plástica, ¿ok? Y también está la paratónica, que le dieron un nombre alemán, el Gegenhalten, que básicamente es que el paciente pone la resistencia porque no quiere ser examinado, y esto se ve súper frecuente en pacientes con accidente vascular, en las etapas iniciales sobre todo, o accidentes vasculares muy extensos que sean muy secuelantes. Pacientes con demencia también van a cooperar poco con el examen físico y se van a poner rígidos con el fin de que ustedes no lo examinen, y eso se llama paratonía, ¿ok? En el caso de la DIN, ¿sí? Te escucho. Hola, buenos días, ¿me escucha? Hola, buenos días. Sí, con mucho ruido de fondo, pero algo se escucha. Sí, estoy en el hospital. Disculpe, es que no entendí bien lo de la rueda dentada, o sea, la diferencia entre la rueda dentada y la plástica. Ya, perfecto. Mira, cuando uno está evaluando al paciente, la plástica va a ser un aumento del tono que
Por ejemplo, estás evaluando una extremidad superior como te muestro en cámara. Parte muy rígido y después suelta. Esa es la plástica. ¿Ya? Plástica más esto, como que va pasando, como si fuera avanzando a poquito, ¿se entiende? Eso tiene que ver con el temblor del Parkinson. Entonces esto, tú le tomas el tono y esto va avanzando a poco, como las ruedas dentadas de la etapa medieval. Si tú buscas ruedas de la etapa medieval, te das cuenta que eran ruedas como con cuadraditos y que iban avanzando sobre un resorte. Ya, eso es lo mismo que pasa en la rueda dentada. Tú le tomas el tono a un paciente con Parkinson y te das cuenta que al pronosupinar la extremidad, la mano, tú te das cuenta que avanza como en sobresaltos. Eso es lo que se llama rueda dentada. Pero la plástica, insisto, parte, eh, parte con un aumento del tono que después suelta. Es lo mismo para el Parkinson, pero con sobresaltos. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya. Esto en realidad es como súper difícil decirlo en teoría, porque en la práctica cuando evaluaran a un paciente se darían cuenta que esto es como súper simple de entender, pero frente al paciente. Si alguna vez tenemos la posibilidad de ver un paciente con Parkinson, yo los voy a invitar a verlo porque en verdad le va a quedar súper claro los tipos de hipertonía. Y probablemente al lado del paciente con Parkinson va a estar hospitalizado uno con accidente vascular y ahí se van a dar cuenta claramente la diferencia entre los tonos. Esto solamente lo podríamos ver más bien en la práctica y del internado no van a pasar sin ver esto bien. Súper. Y la última opción es que esté disminuido el tono y eso hablamos que se llama hipotonía. Ojo, puede verse en lesiones piramidales recientes porque como vamos a ver más adelante, el primer tono muscular de las primeras 3 a 4 semanas de una lesión piramidal es hipotonía con hiporreflexia. Cuando pasamos a la semana 3 o 4, se desinhibe la inhibición de la vía. Es una cosa bien extraña de explicar, pero para la inhibición, en otras palabras, se suelta la vía piramidal y ahí pasamos de hipotonía e hiporreflexia las primeras 3 a 4 semanas a hipertonía espástica e hiperreflexia. Y eso es un concepto importante, ¿ya? Entonces, lesión piramidal reciente, 3 a 4 semanas, lesión de segunda motoneurona o patología cerebelosa. Son las opciones de hipotonía. Ahora, yo les voy a preguntar. Un paciente con una hipotonía del hemicuerpo derecho, ¿ya? Usted evalúa a un paciente en el policlínico y tiene una hipotonía del hemicuerpo derecho. Si la lesión es piramidal, la lesión debe ser izquierda o derecha. Pregunta 1. Si la lesión fuera cerebelosa, ¿tiene que ser izquierda o derecha? Pregunta 2. Entonces, vuelvo a repetir. Hipotonía del hemicuerpo derecho. ¿De qué lado sería la lesión piramidal y de qué lado sería la lesión cerebelosa? Vamos. Acá hay que aplicar todos los conocimientos neuroanatómicos y recordar cuáles son las decusaciones. ¿Sí? Te escucho. El chat no lo veo. ¿Sí? Escucho el micrófono. Hola, ¿me escucha? Sí. La sería de la lesión piramidal del lado contralateral, como el lado izquierdo, en el caso de que sea el derecho, y del lado del mismo lado en el cerebelo. Bien, doctora, la felicito, muy bien. Esa es la respuesta. La explicación es que la vía piramidal tiene una decusación a nivel de las pirámides, que es una porción que queda en el bulbo, y la patología cerebelosa tiene doble decusación, por lo tanto queda al final ipsilateral. Súper bien la respuesta, te felicito. Y eso es súper importante para cuando estemos revisando a un paciente, pensar cuáles son los sitios anatómicos que me pueden dar una alteración. ¿Ya? Súper bien. Voy a mostrarle un par de videos, ¿ya? El primero, de qué es una hipertonía. Fíjense esta hipertonía espástica de este paciente. ¿Se fijan que siempre mantiene el mismo nivel de resistencia? No tiene el pulgar incluido, pero tiene el brazo en flexión sostenida. Es bien evidente. Esto se llama hipertonía espástica y es probable que el paciente haya sufrido un accidente cerebrovascular o alguna patología del hemisferio derecho, ya que una hipertonía, ahí estamos viendo una hipertonía braquial de izquierda, que da cuenta de eso, ¿ok? Fíjense esta hipotonía generalizada en un recién nacido, una hipotonía central. En pediatría lo van a ver y es un cuadro
relativamente frecuente, muchas veces tiene buen pronóstico, a menos que se trate de patologías graves como una parálisis cerebral que, bueno, en inicio es hipotónica, pero después va a ser hipertónica, o que se trate de una patología muscular congénita, ¿ok? Se fijan que no sostiene bien el cuello, que los brazos y las piernas están totalmente flácidos, ¿sí? Se alcanza a ver bastante bien eso. Y este es un cuadro de hipotonía generalizada, ¿sí? ¿Se ven bien los videos? Sí, doctor, sí Sí, se ve. Sí, se Ya, ve bien. súper. ¿Y se fijan la diferencia con lo anterior? O sea, lo anterior era resistencia al movimiento y esto es cero resistencia al movimiento. Diferencia entre hiper e hipotonía. Bien, entonces ya llevamos el trofismo, llevamos el tono. Ahora vamos a ver el movimiento. Lo primero que uno observa en el movimiento es movimiento espontáneo. ¿De qué? De todo el cuerpo. ¿Ok? Inspección. Desde que el paciente entra a la consulta, yo ya estoy analizando esto, ¿cierto? Bien. El tema es que después cuando llevamos al paciente o a la paciente a la camilla, es importante ser un poco más preciso en la evaluación del movimiento. Y ya habiendo evaluado previamente tono y trofismo, nos vamos a ir a evaluar los movimientos. Hay una prueba que se llama prueba de pequeña paresia, o lo pueden encontrar en la literatura como prueba de mínima paresia, y algunos también lo han llamado la prueba de Mingazzini-Barré. ¿Ok? Yo les voy a mostrar este video, que es entre comillas el mejor video que he encontrado en internet a lo largo de estos años. Sin embargo, es un mal video. Así que yo les voy a decir claramente en qué se cae el video. Lo vamos a comentar acá. Tiene cosas buenas y cosas malas este video. Lo primero es eso. Le pide que, con dedos extendidos, vamos a ir atrás un poco. Le pide que con dedos extendidos levante las dos extremidades. En pronación, no, en supinación, ¿cierto? Con los brazos hacia arriba, lo cual está muy bien. Está muy bien la posición desde ese punto de vista, pero sitúa los brazos en 90 grados y debería en realidad situarlos en 45 como les estoy mostrando yo acá. Entonces ahí hay un error de concepto del colega. Lo segundo es que esto se evalúa con ojos cerrados y cuando es para los brazos se evalúa por 10 segundos. ¿Ok? ¿Cuál es lo anormal dentro de esta prueba? Fíjense en la cámara, que el paciente, su mano prone y caiga. No me sirve que levite, o sea que baje y que suba, y tampoco me sirve que caiga directamente. Para hablar de lesión piramidal debe pronar y caer. ¿Ok? Bien, eso es lo primero. Uno puede ocupar la posición 90 grados, pero cuando el paciente está sentado. Si el paciente está acostado, son 45 grados. ¿Ya? Son detalles que para hacer bien la prueba, y los vamos a repasar al detalle el próximo año. Y ahí están las piernas, que está impecable la posición. ¿En qué falla el colega? Que esto se revisa distinto, en un momento distinto a los brazos. Los brazos son por 10 segundos y las piernas son por 5. Primero evaluaremos las extremidades superiores y luego las inferiores, considerando que la medicina siempre es cráneo-caudal y próximo distal. Siempre hay que evaluar así las cosas. Pero la posición de las extremidades inferiores está correcta, en eso el colega no erra. Fíjense que tienen que ser piernas en flexión, no se tienen que juntar ni los tobillos ni las rodillas, ¿ok? En el fondo, la pierna fuerte, entre comillas, no debe ayudar la parética, ¿se entiende? Bien. Ahora, el paciente no tiene caída de las extremidades. En este caso hablaríamos de una prueba de pequeña paresia o de mínima paresia negativa para lesión piramidal. Eso que está haciendo el colega tampoco es correcto. Está evaluando fuerza en cada una de las extremidades y eso no se hace en esta parte del examen físico, se hace músculo por músculo y más adelante, ¿ok? Sabiendo todo lo que sabemos ahora, veamos de nuevo el video. Ahí faltó los brazos a 45 entonces, y ahí faltó hacer por separado las piernas, ya que los brazos son 10 segundos y las piernas son 5, ¿ok? Bien. Llegaste a la famosa escala MRC, que algo... ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Me escucho? Mm, Ah, ya sí. la escucho. Los pacientes adultos mayores, ¿esto tiene como alguna diferencia? Ninguna. Ah, ya, deberían poder hacerlo normalmente. Ya, Sí, súper. sí, sí, a menos que no entienda la instrucción. Eso sería una de las limitaciones. Ya, ok. Pero Muchas no son gracias. instrucciones tan complejas.
A veces en pacientes con lesiones frontales o con demencias, por ejemplo, tienen dañada el área prefrontal. Entonces perseveran mucho, les cuesta mucho seguir órdenes, y esa sería una de las limitantes. Pero si te preguntas si por la atrofia no podrían hacerlo, tendría que ser una atrofia severísima, ¿ok? Que iría acompañada de otros síntomas y probablemente eso sería, pero no, esta prueba deberían poder hacerla los adultos mayores, no, por la edad no los vamos a limitar. Bien, esta es la escala Profe, MRC, ¿sí? ¿cómo se vería la prueba pasada positiva? ¿Cómo se vería? Buena pregunta, lo repito porque lo dije, que es pronar y caer en el caso de las extremidades superiores. No sirve solo la caída y no sirve la levitación, que es levantar y subir el brazo. Esto con los ojos cerrados. Pronación más caída en el caso de las extremidades superiores y simplemente caída en las extremidades inferiores. Y ahí tú puedes describir caída completa si es que llega a la camilla, o perdón, claro, eso es caída completa, o caída incompleta si tiene una pérdida que la hace diferente a la extremidad contralateral, pero que no cae completo. Ahí tú le pones caída incompleta, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Súper. Bien, esta es la escala MRC. Y es importante que la conozcan porque nos va a permitir dar los conceptos reales dentro de la vía motora cuando está patológica. 0 es que el paciente no mueve ni contrae músculo. Por eso siempre la potencia muscular, que debe ser evaluada entre comillas músculo por músculo. Y esto, nosotros en la beca tenemos 2 meses, el segundo año, de pasada por neuromuscular. Y en neuromuscular los becados nos deben hacer exámenes físicos por músculo, músculo por músculo. En el nivel de ustedes, con que evalúen 1 o 2 músculos por tren superior y tren inferior, estamos bien. Siempre los invito a evaluar arriba bíceps y tríceps, y abajo cuádriceps y bíceps crural pudiera ser otra alternativa buena. Ahora, esto lo vamos a ver en la práctica en su momento, pero escala, en un momento te doy la palabra cuando termine de explicarla. Escala MRC0 es que ni siquiera contrae, por eso es importante esto hacerlo con el músculo a la vista. 1 es que el paciente contrae pero no mueve. 2 es que mueve pero solo en el sentido horizontal, sin la capacidad de levantar la extremidad, ¿ok? 3 es que ya vence la gravedad, la vence, o sea, logra levantar, por ejemplo, un brazo de la camilla, pero tú le pones resistencia y cae completamente. Ese es el 3. El 4 es, el paciente levanta la mano, por ejemplo, de la camilla, uno le pone resistencia y te trata de pelear, pero al final termina perdiendo. Esa es la 4. Y la 5 es que el paciente iguala o gana la resistencia del examinador, por lo tanto eso se llama fuerza normal, ¿ok? Vamos con la pregunta. Hola, ¿me escucha? La escucho. Sí, ya, súper. Lo que pasa es que en la diapositiva anterior yo no la pronunciación y Ahora no caída lo de las escucho. extremidades superiores y lo de las extremidades Dejé, inferiores, dejé de y como escucharla en que, un ¿qué pasa con momento y eso? perdí el hilo, porque dejé de escucharla en un momento, hubo un lag. Y hay de nuevo ahora un lag. Por esta vez, si quieren, me la escriben en el chat y yo puedo ir a leerla, y puedo volver atrás, porque en realidad no te quiero dejar con la duda, pero tiene un lag importante. ¿Ya? Sigo por ahora, hasta escuchar que suena el chat, porque no escuché nada en el audio. Entonces, bien, esto nos va a permitir ver si es que una alteración es armónica o disarmónica. ¿Cuál es la diferencia entre potencia muscular entre músculos proximales y distales? Para eso es tan importante evaluar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con una hemiparesia, facio, braquio, crural. Vale decir, cara, brazo, pierna. Tiene un M3 a nivel facial. Tiene un M3 a nivel braquial. Y tiene un M2 a nivel crural. ¿Cómo se llama esa hemiparesia? ¿Qué apellido le ponemos?
¿Qué nombre le ponemos? Voy a responderle a Lana y le pongo el caso en el chat. Voy a poner el caso ahora que ya le respondí a la doctora. Paciente que tiene una hemiparesia facio-braquiocrural izquierda, por ejemplo. Tiene facial M3. Tiene braquial M3. Y tiene crural M2. ¿Cómo se llama ese tipo de hemiparesia? ¿Qué apellido le ponemos? Y es una de las tareas que le dije para este fin de semana. ¿Cómo se llama ese tipo de hemiparesia? ¿Nadie leyó lo que les pedí? Estudiantes de tercero de medicina que tienen que competir por su cupo. Bien. Bien, Pía. Muy bien. Esa es una hemiparesia disarmónica porque no tiene la misma potencia muscular en todo el trayecto. Perfecto. Disarmónico orienta masa cortical o subcortical. Bien, las felicito Pía y Mariana por la participación y se nota que lo revisaron. Muy bien. Cortical, porque afecta dirigidamente algunas porciones específicas del músculo motor, que en este caso son más mediales y son más de las piernas, ¿cierto? Por lo tanto, probablemente una patología que va en el territorio de la arteria cerebral anterior, además, que eso lo vamos a ver y consolidar bien en cuarto. ¿Se entiende la diferencia? Si yo les digo ahora que un paciente tiene una hemiparesia facio-braquiocrural con M2 en todo el trayecto, ¿cómo se llama ese tipo de hemiparesia? Bien, Sebastián, esa es la armónica. ¿Y en qué lugar localiza más bien? ¿Cortical o subcortical? Subcortical, excelente. No, Pía, eso sí que no. Para que sea más grave en las piernas es arteria cerebral anterior. Para que sea más grave en la cara y los brazos sería arteria cerebral media. La arteria cerebral posterior no va donde está el músculo motor, porque justamente es más posterior. Estamos hablando del lóbulo frontal, y ahí hay contribución de la arteria cerebral anterior y de la media. La posterior es mucho más, como su nombre lo dice, posterior, y tiene que ver con la irrigación del lóbulo occipital y nos da trastornos del campo visual como las hemianopsias. ¿Ok? Perfecto. Seguimos entonces. Y esto ya lo habíamos visto, y ya con lo que hemos conversado ahora, queda totalmente madurado este tema y se evalúa en base a las potencias musculares. Ese es el concepto. Bien, ahora vamos a hablar de reflejos. Ya que tenemos tono, trofismo y movimiento al otro lado, vamos a hablar de los reflejos. Los reflejos en la neurología, en la porción motora por lo menos, porque ya vimos algunos reflejos de nervios craneanos, ¿cierto? Vimos el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, vimos el reflejo nauseoso. Pero ahora vamos a ver los reflejos que se evalúan en la vía motora. Y hay dos tipos de reflejos, los reflejos cutáneos superficiales y los profundos. Dentro de los superficiales está el cremasteriano, está el cutáneo abdominal, pero el sello y el más importante de los superficiales es el reflejo cutáneo plantar, ¿ok? Lo normal, cuando uno estimula la planta, como estamos mostrando ahí, es que la planta del pie haga una flexión. Los ortejos bajen y la planta se flecte. Eso se llama respuesta cutánea plantar flexora, ¿ok? Otra posibilidad es que yo estimule la planta como se está mostrando en la imagen, pero que no haya respuesta. Y eso lo vamos a llamar reflejo cutáneo plantar indiferente. Y lo importante acá es ver si es que hay simetría o asimetría. Si a derecha e izquierda tenemos indiferente, es normal. Si a derecha e izquierda tenemos flexor, es normal. Pero si a derecha, por ejemplo, tenemos un flexor y a izquierda un indiferente,
el indiferente pasa a ser patológico porque estamos hablando de una respuesta que no es simétrica. ¿Se entiende? Eso para que lo tengan muy en cuenta. La flexora siempre es normal. La indiferente va a ser normal o anormal dependiendo de cómo está el contralateral, ¿ok? Porque en neuro todo es simetría, buscamos la simetría en todas las cosas, desde la clínica hasta en las imágenes, ¿ok? Lo que ya es totalmente anormal, ¿sí? ¿Aló, se escucha? Se escucha. Hola, buenos días. Buenos Es días. para confirmar. Entonces, para que sea anormal, ¿tiene que ser asimétrica? Por supuesto, porque el indiferente bilateral es normal, pero indiferente a un lado y flexor al otro, el indiferente pasa a ser patológico. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Ahora, a la derecha estamos viendo otro tipo de respuesta. Esta respuesta, por favor, no le pongan Babinski. Si le ponen Babinski, yo me voy a molestar porque no es lo que yo les enseñé. Nosotros ya no hablamos de Babinski. Se llamó por mucho tiempo el signo de Babinski lo que les voy a enseñar, pero no. Hoy en día se llama reflejo cutáneo plantar extensor, y así lo quiero ver en sus evoluciones, ¿ya? No puede ser que se formó con el doctor Vidal y le puso Babinski a la ficha. No se puede. Reflejo cutáneo plantar extensor hay que ponerle. Y la respuesta, se fijan que es muy distinta. La planta se extiende y los ortejos se abren como un abanico. Esa es la respuesta plantar extensora. Es normal en el ser humano hasta el año de vida, ¿ok? Hasta el año de vida. Y este siempre va a ser patológico. Si es bilateral extensor, es patológico. Si es unilateral es patológico. Si tienen un paciente con un indiferente a un lado y un extensor en el otro, el extensor es el patológico, ¿se entiende? El indiferente va a ser patológico solo cuando es asimétrico con respecto al flexor, ¿ok? Ya, ese es el concepto importante entonces. El reflejo cutáneo plantar extensor va a ser siempre patológico. Vamos a ver un video que es de la Universidad del Desarrollo que nos va a mostrar el reflejo cutáneo plantar flexor, que es el que más frecuentemente ustedes se van a encontrar en la práctica clínica. Pero atentos si les aparece un extensor por ahí, y el próximo año vamos a ver buenos videos del extensor. Bien, miren. Esto se hace con un objeto que no dé cosquillas en exceso y que no sea doloroso. Son las dos cosas muy relevantes para ver esto. Fíjense que se parte el talón y por el borde lateral de la planta uno va haciendo un movimiento que luego termina hacia medial. Fíjense. Se fijan que este paciente tiene un reflejo cutáneo plantar flexor bilateral y eso resulta normal, ¿ok? Vamos a verlo una vez más. Los bajalenguas son particularmente útiles para hacer esto y también la punta del martillo reflejo. No ponerle tanta fuerza además para no generar heridas plantares, ¿ok? Esa es la respuesta cutánea plantar flexora y como es simétrico resulta normal, ¿ok? Bien. ¿Sí? ¿Aló? No, era para ¿Aló? comentar que hay una pregunta en el chat que dice cuál era el problema con llamarlo signo de Babinski. Es incorrecto, los epónimos van desapareciendo en la medicina y Babinski no es el único signo que describió mucho, entonces se presta error. Le vamos a decir reflejo cutáneo plantar extensor. Y lo peor es que esto se lleva a niveles de error masivos, donde le ponen Babinski positivo o Babinski negativo, ¿se entiende? Entonces, para evitarnos todo ese tipo de situaciones que son totalmente erróneas, vamos a hablar de reflejo cutáneo plantar, flexor indiferente o extensor. Bien. Ahora Ya, vamos a hablar de los muchas reflejos profundos. Los reflejos profundos no interviene el encéfalo, interviene solo la médula. Lo pueden encontrar también como reflejos miotáticos o de estiramiento. El paciente debe estar relajado, en un ambiente que sea adecuado, debe estar cómodo. Uno va a percutir, va a dar un golpe breve, brusco, y que no sea doloroso. Muchas veces nos golpeamos nosotros mismos, en el fondo en los brazos, por ejemplo,
o los nudillos de los dedos para poder sacar este reflejo. Lo vamos a ver el próximo año. Y cuando el paciente está muy tenso, le vamos a pedir algunas maniobras de distracción, como puede ser el Gendrasic, que ya les vamos a explicar lo que es el próximo año. Y acá al lado puse un cuadro para describir los reflejos. Uno le puede dar un número. Habitualmente no lo hacemos y ponemos como si están positivos y si están simétricos, ¿ok? Un reflejo puede estar abolido, muy débil, ligeramente débil, normal, vivo no patológico o exaltado. Esas son las posibilidades, ¿ya? Quiero mostrarles, acá hay que saberse cómo obtenerlos y cuál es la raíz que explica el reflejo. Primero vamos a ver el bicipital. Lo primero es que el paciente relaje bien su brazo. Vamos a palpar el tendón del bíceps, ¿ok? Eso es súper importante. Vamos a palpar el tendón del bíceps. ¿Cómo podemos obtenerlo bien? Como el examinador mostraba, haciendo una flexión del brazo, y eso nos puede mostrar mucho mejor dónde está ese tendón, ¿ya? Y vamos a hacer una percusión, y lo que se espera acá, como pueden ver ahí en el reflejo que estuvo normal, es que el paciente haga una flexión del brazo, que en el fondo es la función que cumple el bíceps. ¿Se fijan? El paciente flecta su brazo. Quizás no es tan notorio, pero a medida que va percutiendo, cada vez más se va viendo que es más evidente esa flexión del brazo. ¿Ya? Es un reflejo que está mediado por las raíces C5 y C6, que son cervicales. No veo el chat. Bien, el estilo radial es un reflejo que depende de C6. Lo que vamos a hacer acá es dividir el antebrazo. Primero vamos a cubitalizar el antebrazo. Vamos a dejar acá el radio. Vamos a dividir 2/3 proximales con 1/3 distal. Y en esa línea imaginaria va a ser donde vamos a percutir para obtener el estilo radial. ¿Ok? ¿Se fijan que el paciente responde con una leve supinación? Miren. Ahí está. Esa es la respuesta que vamos a obtener, ¿sí? Bien. Estilo radial, bicipital, tricipital también, que esta es la forma de hacerlo, esa es la postura. Por favor, no golpeen. Cuando terminemos las extremidades superiores, pasamos a las preguntas. Por favor, no golpeen el olecranon porque duele y porque el reflejo olecraniano es C5, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el tríceps? Palpar el tendón. Cuando ya lo tengamos localizado, vamos a percutir en el tendón, no en el olecranon, insisto, porque duele. Y el paciente debería extender el brazo como van a ver ahí. Ahí, extiende el brazo. Y ese es el reflejo tricipital. Bien, ahora sí con las preguntas. Ya hemos visto los 3 reflejos más característicos de las extremidades superiores. Bien. Cuéntenme las preguntas. Doctor, ¿me escucha? La escucho. Sí, es que estos reflejos son lo normal, o sea, no es como alterado, ¿cierto? No es alterado, solo normal. Y cuando está alterado se ve, o sea, como que hay algún reflejo o no pasa nada. Como en todo motor, como hemos visto en todo motor, hay 2 tipos de alteraciones. Una es que esté disminuido o desaparecido, eso le vamos a llamar hiporreflexia o arreflexia. Y por el otro lado, hiperreflexia. La hiperreflexia lo quería guardar más para el próximo año, pero lo vamos a ver ahora. Tiene como 4 posibilidades. Lo primero es que sea por un aumento del área reflexógena. Vale decir, yo sé perfecto, y les expliqué por ahí en el estilo radial, por ejemplo, donde hay que percutir. Pero supongamos que ustedes van hacia distal y hacia proximal y se dan cuenta que percutiendo en esas áreas encuentran la misma respuesta. Eso se llama aumento del área reflexógena. Y es una de las cosas que puede explicar una hiperreflexia. Lo segundo es disminución del umbral. Supongamos que al principio en un paciente tenían que hacer mucha fuerza incluso para sacar un reflejo, y después se dan cuenta que el paciente hace una lesión de vía piramidal, y después con su dedo lo tocan y el paciente hace la respuesta del reflejo. Y ustedes dicen, hay una disminución del umbral. Con menos energía hace la misma respuesta o incluso más exagerada. La tercera es que sea un reflejo vivo, o sea, si antes era un reflejo débil, como los que hemos visto en todos los videos,
Por ejemplo, que ahora el paciente hace una respuesta exagerada. Eso también habla de hiperreflexia. Y lo tercero son los reflejos pendulares o reflejos también una respuesta hipermotora donde en el fondo el reflejo no para, donde no se detiene. Eso también habla de reflejo patológico, ¿ya? No sé si respondí la pregunta, pero son los 4 mecanismos de hiperreflexia. Cualquiera de los 4 sirve para explicar el fenómeno. Sí, muchas gracias. De nada, doctora. Recordar que también vamos a dar como respuesta positiva aquellos reflejos donde el tendón se contrae y no se mueve. Eso también es un reflejo presente, ¿ok? Importante también tenerlo en cuenta. ¿Se les ocurre alguna situación clínica donde los reflejos pudieran disminuir? ¿En qué patologías se pueden ver los reflejos disminuidos? ¿Los osteotendinios o profundos que estamos viendo? Y acá vuelvo al chat para leerlo. Pudiera ser, Sebastián, pero en la etapa aguda. Recuérdate que después va a ser una lesión piramidal igual, un daño medular. Entonces, claro, las primeras 3 a 4 semanas puede haber hiporreflexia, pero después va a haber hiperreflexia, ¿ok? Daño del sistema nervioso periférico, correcto. Un síndrome de segunda motoneurona da hiporreflexia. Perdón, claro, hiporreflexia. El Guillain-Barré, muy bien, Pía, también da hiporreflexia, que es una lesión de muchas raíces a la vez, muchas raíces. La diabetes, el hipotiroidismo también van a ser situaciones clínicas. Cuando ocurre esto, la quimioterapia es otra, ¿ok? Bien, veamos ahora los de extremidades inferiores, les voy a explicar 2. Primero el patelar, que es L3, L4. Ojo, el tricipital es C6, C7, C8, pero su mayor contribución es C7, ¿ok? Y el patelar es L3, L4 puro. Vamos a palpar el tendón patelar, o tendón rotuliano, como se le decía antes, ¿cierto? Vamos a hacer una buena palpación. Cuando ya está palpado, vamos a percutir. Fíjense lo que pasa, este es como el más típico, y es como el que todos han visto en su vida. Y el paciente tiene una buena respuesta. Lo que hace es una contracción del cuádriceps y por ende la pierna avanza porque hace una extensión de la extremidad, ¿sí? Ese es el patelar. Y por último el aquiliano, que es S1, es un reflejo bien bajo a nivel medular. Uno palpa bien el tendón de Aquiles. Vi Troya el otro día a propósito y ahí hablan del tendón de Aquiles. Todo parte, este tendón, que si no me equivoco el tendón plantar delgado, que por ahí algunos futbolistas tienen lesionado en este momento y tienen que entrar a pabellón. Pero el reflejo aquiliano nace de la teoría de Aquiles. Dicen que Aquiles, cuando lo tomaron para hacerlo inmortal, lo tomaron desde el talón y lo sumergieron en un agua que era más que mágica, era como el agua de la inmortalidad. Entonces, para que no se ahogara como guagua, lo tomaron de la pierna y lo sumergieron completo. Entonces, por eso el tendón quedó, entre comillas, débil o inmortal. O sea, no quedó como inmortal. Y ahí, claro, muere por la flecha del príncipe Paris. Entonces ahí, claro, eso lo describe en la película. Yo lo había leído en la Ilíada, me gusta mucho la mitología griega y otras. Entonces ahí se explica por qué se llama Aquiles. Ya, pero lo ideal es llamarlo tendón plantar. Y se fijan que la respuesta es de flexión plantar. Cuando uno percute, el pie va hacia abajo, en otras palabras. Eso es importante considerarlo en este video. ¿Ya? Bien. ¿Dudas o preguntas de los reflejos o seguimos? Nos queda la última parte de motor para pasar a sensitivo. ¿Dudas o preguntas o estamos bien? Todo bien, perfecto. Seguimos con la última parte entonces de motor. Fíjense esto, son movimientos totalmente anormales y se llaman fasciculaciones. ¿Se fijan que la lengua tiene esos movimientos como que se contraen diferentes fibras en diferentes partes? Lo voy a poner de nuevo el video también, pero esto se llama fasciculaciones. Y vamos a ver que dentro de las vías piramidales y motoras, o sea, dentro de la vía de la primera motoneurona y de la segunda, en el síndrome hay movimientos anormales asociados. Yo lo voy a poner acá en el chat, pero en el síndrome de primera motoneurona, que vamos a ver en un momento, el movimiento normal se llama fasciculaciones y es lo que hemos visto. Perdón,
lo dije totalmente. En el síndrome D, lo dije totalmente al revés. El síndrome de primera motoneurona va a mostrar clonus, y yo los invito a buscar definición y video de eso. En la segunda motoneurona vamos a tener fasciculaciones, que es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, si vemos fasciculaciones en un paciente, vamos a sospechar que tiene una lesión de segunda motoneurona o de motoneurona inferior. Otra cosa importante de ver es la marcha, y esto lo vemos desde que el paciente ingresa al poli, y les voy a mostrar un par de marchas que resultan patológicas y bastante frecuentes. Lo primero es la marcha hemiparética. Este es un profesor de la Universidad de Oxford, que en realidad no tiene la enfermedad, sino que la va a actuar. Quiere actuar una mancha hemiparética, una marcha hemiparética derecha, por lo tanto la lesión debería estar a nivel del sistema nervioso central a izquierda. Fíjense que el paciente avanza como con un pie caído, haciendo como este semicírculo cuando avanza. Esto se llama marcha hemiparética o marcha del segador, ¿ok? Con S, segador. Además, con pulgar incluido y con brazo en semiflexión, como ya vimos en el video de hipertonía, se completa el cuadro, y esa es clásica marcha del segador la que está actuando el profesor de ahí, y da cuenta de una lesión de la vía piramidal izquierda, porque el lado que tiene espástico y débil, hemiparético, es el lado derecho, ¿ok? Y lo actúa una vez más. Lo que tiene ahí es un pie caído, por eso da la sensación de semicírculo al momento de avanzar, ¿ok? Una marcha bien característica, y desde aquí en adelante no se les olvida más, y la van a ver frecuentemente en la vía pública, lamentablemente. Fíjense ahora este otro tipo de marcha. Esto se llama marcha miopática, algunos le han dicho la marcha del pato. ¿Qué es lo que ocurre acá? La miopatía son cuadros de enfermedad muscular donde el déficit motor y el déficit a nivel de atrofia, en el fondo a nivel muscular, va a ser de predominio proximal. Se van a afectar más los cuádriceps, se van a afectar más los bíceps, van a estar más débiles. Entonces el paciente, para lograr caminar, va a hacer más fuerza distal. Fíjense lo que conlleva eso a nivel de la marcha, que camine en punta de pie, que es la parte que todavía tiene potente, con la cual todavía puede llevar o que puede realizar la fuerza para poder marchar. ¿Se entiende? El abdomen abultado también habla de lo mismo, de miopatía, ¿ok? Entonces se fijan que una marcha en punta de pie, lo voy a poner una vez más. ¿Y por qué en punta de pie? Porque con los músculos distales va a ser la fuerza que los músculos proximales, en este caso el cuádriceps, no puede llevar a cabo, porque la miopatía es un daño proximal, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con las marchas? Hay muchas más, solo quise poner las dos principales para que tengamos una idea. Perfecto, súper bien. Y vamos a tener el síndrome piramidal o de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. Los invito a estudiar las diferencias. En ambas vamos a tener déficit motor, va a ir desde paresia a plegia. El tono va a estar aumentado en la motoneurona superior y va a ser una hipertonía espástica. En el caso de la motoneurona inferior va a ser hipotonía. En el caso de los reflejos musculares, van a estar aumentados en la motoneurona superior y van a estar disminuidos o desaparecidos, vale decir, arreflexia en la motoneurona inferior. Los reflejos pantales van a ser extensores en la motoneurona superior y flexores en la inferior. La atrofia va a ser leve en motoneurona superior y va a ser severa y mucho más precoz en la motoneurona inferior. En la motoneurona superior va a haber clonus, en la motoneurona inferior va a haber fasciculaciones, que ya vimos un video. Y hasta ahí es donde quiero que se aprendan a este nivel de formación, en esta tabla, hasta la atrofia muscular, ¿ok? Acá está lo mismo, pero un poco más detallado, para que lo puedan revisar. Yo ya les mandé las diapositivas. Y entendiendo esto, cuando ya tenemos un síndrome de motoneurona superior o síndrome piramidal, podemos darle localización. El cortical va a tener una hemiparesia que es disarmónica. El capsular, vale decir, a nivel de los ganglios de la base, los núcleos de la base, va a ser una hemiparesia
armónica, que es lo mismo que decir hemiparesia proporcionada. A nivel del mesencéfalo, puente y bulbo, va a ser también una hemiparesia armónica, porque son estructuras subcorticales. Pero acá les quiero decir un detalle, y hay un concepto que los quiero invitar a estudiar, solo como concepto. Quiero que revisen lo que es un síndrome alterno, y lo puse en el chat. ¿Por qué es importante un síndrome alterno? Porque ya vimos cómo era la paresia a nivel cortical y a nivel capsular. Pero a nivel del mesencéfalo, puente y bulbo, lo que vamos a ver son síndromes alternos. Vale decir, se daña un par craneal de un lado, en el caso del mesencéfalo el tercer par, en el caso del puente el séptimo par, en el caso del bulbo varios pares. Y por ejemplo, se dañan al lado derecho los nervios craneales y al lado contralateral vamos a tener una vía piramidal. ¿Se entiende por qué? Porque en el mesencéfalo, puente y bulbo, en el tronco encefálico, están todos los núcleos de los nervios craneanos, que ya vimos en la clase pasada. Entonces, si es que hay una afección del mesencéfalo del puente o del bulbo, se van a dañar los orígenes reales que ya conversamos en la clase anterior. Entonces se va a dañar el par craneal de un lado y la vía motora contralateral. ¿Se entiende? Porque las vías motoras decusan, ¿sí? ¿Se entiende esa parte o no? A lo que quiero ir con un síndrome alterno. Perfecto, para que lo revisen igual, síndrome alterno. No el cuál es, eso lo vamos a ver en cuarto, bien, sobre todo en el internado. Pero sí cuál es el concepto de síndrome alterno. Y si yo les pregunto un síndrome alterno en la prueba, que sepan reconocerlo y decir esto es del tronco cerebral, ¿ok? Y a nivel medular va a depender si la lesión es cervical, tetraplegia o tetraparesia, ¿cierto? Si la lesión es a nivel dorsal o lumbar, vamos a hablar de paraparesia o paraplegia. ¿Sí? ¿Se entiende? Es distinto a nivel medular que todo lo que hemos visto antes. ¿Ya? Y las causas son Profe, múltiples y las vamos a disculpe. analizar el próximo año. ¿Sí? Sí, me confundí con lo último que dijo, lo de lumbar. ¿Mm? No entendí, como que solo para parecia solamente puede ser lumbar. O dorsal, dije también. Ah, ya. Pero ambos pueden ser, ¿cierto? Ya, sí. Sí, dorsal y o lumbar. Pero cervical es la tetraparesia o tetraplegia. O cuadriparesia o cuadriplegia, eso es cervical. Ah, Bajo ya. cervical, Gracias. vale decir dorsal y o lumbar, paraparesia o paraplegia. ¿Ok? Y como les decía, las causas son múltiples, pero eso es más tema del próximo año. Bien, dudas con motor, dudas, preguntas, comentarios con motor para pasar a la parte sensitiva, que estamos justo en la hora, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No? Seba, cuénteme. Disculpe, doctor, es que tengo una duda en relación a cuando usted dijo, empezó con la definición de lo que era una el nombre de la contracción espástica, digo, tono muscular espástico, Hipertonía espástica. hipertonía espástica, que cuando lo leí tengo un nombre, en el paper de exploración neurológica básica, hablaba de que que la contracción espástica es la que usted definía como contracción plástica. Esto de que parte con una cierta rigidez pero en algún momento se vuelve flácida. Pues está como en la duda. ¿Con cuál me quedo al fin y Te al voy a cabo? poner de nuevo el video. Te voy a poner de nuevo el video y te vas a dar cuenta que en todo momento la espástica nunca suelta, fíjate. Puede soltar un poco, pero fíjate, casi siempre persiste igual y vuelve igual. ¿Te fijas? Mm. De lo que yo he visto en la práctica, la hipertonía está así rígido total y tú con harta fuerza puedes lograr hacer esto. Con una fuerza, claro, que no dañe los tendones. En la plástica más bien una hipertonía que va y viene, a diferencia de esta que es más fija. Yo te invitaría a quedarte con eso, que es más fija la hipertonía espástica y más variable la hipertonía plástica. No es tan fija como la hipertonía espástica que está en todo el rango del movimiento y es severa. Ya. Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta. Bien. Pasamos a sensitivo, que es la última parte de la clase. Harta información, hartos conceptos nuevos. He visto por las preguntas que he hecho, por lo menos, que se van entendiendo la mayoría. Y acá fundamentalmente estamos viendo lo normal y los grandes síndromes, que es lo que quiero que se aprenda bien hoy. ¿Ya? Bien. Partamos entonces con sensitivo. Las vías sensitivas son descendentes, perdón, son ascendentes, son posteriores en la médula y dan cuenta de 3 neuronas. Una neurona va desde la piel hacia la médula, esa es una. La segunda va desde la médula hasta el tálamo y la tercera va desde el tálamo hacia la corteza parietal, porque recordemos que la corteza frontal es la que tenía que ver con motor y ya la vimos en la primera mitad de la clase. Esta corteza llega, la parte sensitiva llega a la corteza parietal, que queda inmediatamente posterior al giro postcentral. Miren arriba a la izquierda en la diapositiva. La parte azul queda inmediatamente después de esta parte que se ve en gris, que es la corteza motora primaria. Esta sería la corteza sensitiva primaria y queda parietal. De este surco, que es el surco central, queda inmediatamente hacia posterior, ¿ok? Y también eso nos da un homúnculo sensitivo. Y el homúnculo sensitivo es bastante distinto al homúnculo motor en varias cosas. Lo primero es que no se le da tanta importancia a las piernas como en el motor. Lo segundo es que hay hartos lugares que crecen mucho en distribución somatotópica, en distribución cortical. Fíjense que los labios, la lengua, las manos crecen mucho en esta situación. Acá en esta imagen no se alcanza a ver bien, sí, se alcanza a ver acá medial. Los genitales alcanzan una porción de la corteza, cosa que en motor no pasa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son zonas de gran inervación sensitiva, que nos permiten entender lo que está pasando a nuestro alrededor y que la corteza lo logre interpretar después. Entonces, si bien lo motor nos permite dar una respuesta frente a un estímulo, lo sensitivo nos permite sentir contacto con temperatura, con dolor, en el fondo, lo que está pasando a nuestro alrededor. En otras palabras, el sensitivo obtiene la información del medio y lo motor da una respuesta, muchas veces en respuesta a eso mismo. ¿Sí? Entonces, hartas diferencias. 1 es ascendente, 2 va por la parte posterior de la médula, 3 tiene 3 neuronas y 4 estamos hablando de otra corteza que es la corteza parietal y que el homúnculo sensitivo existe al igual que el homúnculo motor, pero su distribución es totalmente distinta. ¿Se entendió esta parte o no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, se entendió. Bien. Tenemos 2 tipos de información que van a subir. La primera es la sensibilidad térmica y algésica, vale decir temperatura y dolor. Profesor, lo siento, una Y otra es la compañera sensibilidad profunda. no, momento. Acabo en el tiempo, olvidé, error mío. Lo dijo antes, lo siento. Ya, ok. Bien, sensibilidad térmica y algésica, temperatura y dolor. Ese es un tipo de información. La otra es la profunda, que tiene que ver más con vibración y con propiocepción, que es el darse cuenta inconscientemente de dónde estoy. Bien. Sensibilidad térmica y algésica, temperatura y dolor entonces. Acá hay una cosa súper importante. Deben recordar desde histología y desde neuroanatomía los tipos de receptores y qué tipo de receptores para cada sensación. Terminaciones nerviosas libres para dolor, recordar para qué son los corpúsculos de Pacini, los Meissner, eso es importante que lo repasen y yo se los puedo mandar si es que me lo piden por correo. ¿Qué es lo importante de este tipo de vía, la térmico-algésica? Ingresan a la médula y decusan en el nivel inmediatamente superior, o sea, prácticamente ingresan a la médula y decusan. ¿Ok? La neurona de primer orden va a estar en el ganglio y la neurona segundo, o sea, la neurona de primer orden es la que desde el ganglio, que se considera sistema periférico en el fondo, ingresa hacia el sistema nervioso central, a la médula. Esa es la primera neurona. Esa neurona va a hacer decusación hacia contralateral
en el mismo nivel o en el nivel superior por el cual ingresan, van a formar el haz espinotalámico lateral y ahí van a subir hacia el tálamo y luego hacia la corteza. Pero se entiende que esta vía decusa de inmediato a su ingreso. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Decusa medular y decusa de inmediato cuando ingresa. ¿Ya? Por ahí va a ir el dolor y la temperatura. La sensibilidad profunda, que como les decía, tiene que ver con propiocepción y tiene que ver con vibración, esta ingresa. Neurona de primer orden va a ser el ganglio raquídeo hasta la médula, primer orden. Neurona de segundo orden va a ser las que ascienden. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a ascender primero como fascículos grácil y cuneatus. Acá yo los invito a recordar anatomía. El grácil y el cuneatus. El cuneatus tiene que ver más con información de las extremidades superiores y el grácil tiene que ver más con información de las extremidades inferiores. El grácil es más medial, el cuneatus es más lateral, ¿ok? Y estas van a subir, 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 y a nivel del bulbo, muy cercano a la decusación de las pirámides, va a decusar. Entonces, ¿se entiende que decusa en el bulbo raquídeo y no en la médula, a diferencia de la vía anterior? Bueno, después de esto suben hacia el tálamo y luego llegan a la corteza sensitiva primaria. Estas son las dos vías de sensibilidad. Dense cuenta que las informaciones son llevadas por diferentes trayectos y es importante que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros queremos decir qué raíz inerva sensitivamente qué parte del cuerpo, tenemos los famosos dermatomas, ¿ok? Y esto es importante que lo sepan. A nivel del cuero cabelludo, la contribución de C2 y C3 son las más importantes, un poquito de C4, pero ahí tenemos las distribuciones de los dermatomas de cada uno de los lugares. Importante tener algunos niveles como más importantes. Lo primero es que a nivel de T4 están las mamilas o tetillas. Esa es una de las cosas importantes como hito anatómico. A nivel de T10, el ombligo, que también es un hito anatómico que es bien relevante. Y el resto los pueden ver ahí, pero esos son como dos súper importantes para cuando los pacientes a futuro, por ejemplo, tienen un neumotórax y queremos hacer algún procedimiento de extracción, importante saber estos reparos anatómicos. A nivel quirúrgico también es súper relevante. Para describir una distribución de un herpes zóster, por ejemplo, también va a ser súper relevante saber los dermatomas, ¿ok? Pero también están los nervios periféricos. ¿Qué es lo que pasa? Desde la médula salen raíces. Esas raíces se forman en plexos y luego esos plexos se entregan en nervios periféricos terminales. Y esto lo tienen que haber visto en anatomía y después en neuroanato, además. Y ahí es súper importante que recuerden eso, que estos nervios periféricos van a ser las porciones más terminales de la sensibilidad. Y también podemos dividir a lo que ya sumamos de los dermatomas previamente, distribuciones de nervios periféricos. Hay que entender que se pueden enfermar las raíces, pero también se pueden enfermar los nervios y se pueden enfermar los plexos. Entonces es importante que tengamos todos esos conceptos. La distribución del daño, la distribución del síntoma del paciente, o la disminución o la distribución de las vesículas, en el caso del herpes zóster, nos va a dar cuenta de si es una raíz o un nervio periférico o un plexo el que está dañado en el paciente. Por eso es importante conocer bien la anatomía. Bien, hasta acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios o pasamos a la parte clínica? Todo bien, doctor. Súper. A repasar anato, yo creo que va a ser una meta bastante importante. Bien. ¿Cómo se evalúa el examen sensitivo? Yo acá siempre hablo de la regla del 3×3. 3 modalidades: superficial, profunda e integración cortical. Y cada una de estas 3 tiene 3 modalidades que vamos a examinar. ¿Se entiende? Regla del 3×3. En examen físico sensitivo superficial, que es el primero que vamos a hacer, fundamentalmente se evalúa lo que antes ustedes deben haber escuchado como sensibilidad protopática, ¿ya? Tacto grueso, evaluación térmica y evaluación dolorosa. Vamos a ver después buenos videos de esto.
Si es que estos tres están normales, vamos a pasar a la sensibilidad profunda. Y ahí hay tres maniobras: varestesia, palestesia y batiestesia. Varestesia tiene que ver con barómetro, con presión. Por lo tanto, va a ser la evaluación de la presión en la piel. La palestesia tiene que ver con el diapasón, con la vibración. Yo todos estos elementos los tengo en un bolsito que ando trayendo siempre en mi mochila clínica. Entonces, ahí cuando pasemos en cuarto les vamos a mostrar esto en clase. La palestesia entonces tiene que ver con vibración, y eso se evalúa mediante un diapasón. Vamos a ver videos de esto. Y la batiestesia también la vamos a ver, pero tiene que ver con la propiocepción. ¿Ya? Si tenemos bien todo el superficial y todo el profundo, vamos a evaluar la integración cortical. Y ahí hay tres grandes pruebas. La esterognosia, que es paciente con las palmas abiertas hacia arriba, con los ojos cerrados, le vamos a poner diferentes elementos en las manos y tienen que reconocerlo solo con el tacto. Puede ser un lápiz, puede ser una llave, ¿sí? Un botón. La grafestesia es lo mismo que expliqué de las manos, pero uno le va a dibujar algo en la palma al paciente. Obviamente no lo va a dejar rayado, pero va a ser como que le dibuja. Tienen que ser elementos más frecuentes, como triángulos, círculos, cuadrados. El número 1, el número 2, el número 3, la letra A, la letra B o la letra C, ¿sí? Y el paciente tiene que decir con los ojos cerrados qué es lo que está sintiendo en esa palma, ¿ya? Y luego viene la extinción sensitiva, que es igual a la superficial, solo que esta vez vamos a hacer, siempre con los ojos cerrados el paciente para sensitivo, vamos a hacer estimulación simultánea, y el paciente tiene que lograr reconocer que le están palpando la parte izquierda y la parte derecha del cuerpo. Entonces son tres maniobras para tres grandes títulos: superficial, profunda e integración cortical, cada una con sus tres pruebas, ¿ya? Entonces la superficial y profunda van a medir diferentes tractos. La superficial va a medir el tracto espinotalámico lateral, que es el que decusa el mismo nivel que ingresa o un nivel superior. La profunda va a ver los cordones posteriores, fascículo grácil y cuneiforme. Y la integración cortical va a ver la tercera neurona, la que va desde el tálamo hacia la corteza. ¿Ok? Esto es muy teórico, pero lo vamos a ver a continuación en videos. ¿Dudas, preguntas o comentarios de los conceptos que hemos hablado? Doctor, es que no me quedó claro en la integración cortical la extinción sensitiva. No sé si me la podría repetir, por favor. Sí, mira. Uno tiene que ir por parte acá. Primero ver que todo lo superficial esté bien, que todo lo profundo esté bien. Y tú ya con lo superficial sabes que el tacto está normal. Por ejemplo, el paciente con los ojos cerrados, tú le palpas el brazo izquierdo, le preguntas, ¿dónde estoy tocando? Mi brazo izquierdo. Perfecto. Ya. Otra prueba es, mira, pero escúchame completo y después me pregunta. Después tú tocas el brazo derecho y le dices, ¿dónde estoy tocando? El brazo derecho. Correcto. Y tú con eso ya puedes decir que superficial está bien. Vas a profundo y después la extensión sensitiva, tú vas a palpar al mismo tiempo los dos brazos, que es distinto a la prueba anterior, que fue por separado. Y si el paciente tiene un daño en la corteza parietal, va a sentir solo uno de los dos lados a la estimulación simultánea. Si es que eso ocurre, si es que siente solo uno de los dos lados, entendiendo que antes sentía los dos por separado, pero ahora solo siente uno de los dos lados, eso vamos a decir que está extinguido un lado. Si no siente el lado derecho en esa estimulación simultánea, vamos a decir que tiene un daño parietal izquierdo. ¿Se entiende? Porque acá también hay decusación de vías. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada, doctora. Vamos a ver los videos. Vamos a ver los videos. Acá les dejé un poco cómo hacer la termoalgésica, cómo hacer la profunda, esto para que lo lea cada uno, pero me interesa que vayamos a ver los videos. Sensibilidad táctil, lo primero. Ya, cierra los ojos, eso. Me vas a decir si sientes o no. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? no, ¿Sí? no, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, Eso. ¿Siente? sí, ¿Siente? sí, ¿Siente? no, ¿Siente? sí, ¿Siente? no,
siente, siente. No se preocupen, no era una alteración, sino que el doctor no lo estaba tocando cuando decía no, ¿ya? Yo que puedo ver el video más acá de cerca y que lo he visto varias veces, no lo estaba palpando realmente. Y justamente para ponerlo a prueba, ver que el paciente no esté simulando su examen, ¿ya? Una cosa es decirle siente, que está muy correcto, y después, siente sí, ¿dónde siente? Siempre con los ojos cerrados. Puede ser con las manos, o puede ser con un algodón como lo hizo el doctor, pero tiene que ser un elemento que en inicio no dé dolor. Ya si estamos evaluando dolor, estamos evaluando la misma vía, pero en realidad ahí ya estamos evaluando lo analgésico, ¿ok? Entonces, lo primero es sensibilidad táctil. Dentro de lo profundo vamos a ver la palestesia. La palestesia tiene que ver con vibración y se hace con un diapasón, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a explorar la sensibilidad vibratoria. Para explorar la sensibilidad vibratoria hay que buscar una saliente ósea que sirva para transmitir el efecto del diapasón. ¿Lo sientes ahí? Sí. Eso, por ejemplo, el tobillo. El tobillo. Sí. Aquí el metacarpo. También. O sea, son relieves óseos que... ¿Y ahí? También. ¿Y ahí? También. ¿Ahí? ¿Ahí está? Sí. ¿Siente? Sí. ¿Ya? ¿Siente? No. Eso también hay que, digamos, tratar de ¿cómo se llama? De engañar, si se puede usar esa palabra, al enfermo para establecer si él está haciendo una rutina o si uno lo puede sorprender cuando él dice que el que siente no está sintiendo. Sí. No. ¿Está claro? Lo mismo en las extremidades superiores, se buscan puntos. ¿Eso? ¿Sí? También. También. Relieves óseos siempre para la transmisión de la vibración. Bien, entonces, estiloides radiales en las extremidades superiores, maleolo medial en el caso de las extremidades inferiores para ver la palestesia, ¿ok? Uno le tiene que preguntar, ¿siente que tiene alguna sensación en su cuerpo nueva? Sí. ¿Qué es lo que siente? Vibración. ¿Dónde? Así es como se evalúa esto, ¿ya? La batiestesia, que sirve para ver propiocepción. Vamos a ver acá el video. Bien, vamos a buscar ahora el estudio de la sensibilidad postural. Si uno distalmente tiene conservada la sensibilidad postural, es posible que conservarla hacia arriba, por eso, pero no vamos a explorar esta vez eso. Vamos a ver. ¿Cómo está el dedo? ¿Para abajo o para arriba? Hacia abajo. ¿Cómo está el dedo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. ¿Cómo está el dedo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Cómo está el dedo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Cómo está el dedo? Hacia abajo. Ya, se puede usar otro dedo también. Hacia arriba. Ya. Hacia arriba. Ya. Hacia abajo. Arriba. Eso es la sensibilidad postural. Él es capaz de discernir la postura del dedo, o sea, entiende su postura y por eso está conservada la sensibilidad postural. Lo mismo se hace en los dedos de la mano cuando es necesario. La mano es mucho más sensible, de tal manera que lo más probable es que, digamos, si no hay alteraciones, lo percibe rápidamente. ¿Cómo está? ¿Doblado? Doblado. ¿Y ahí? Bien. Bien. ¿Cómo está? Doblado. Eso. De tal manera que la postura de las extremidades y en particular de los dedos establece la condición de la sensibilidad postural, como vimos recién la sensibilidad vibratoria. Bien. Acá vamos a complejizar un poco más el tema. Esto es propiocepción, es darse cuenta de las sensaciones de forma consciente e inconsciente, y esa es la complicación. Hay dos tipos de propiocepción. La que estamos evaluando acá es consciente y el paciente puede dar una respuesta. Pero también hay propiocepciones que son inconscientes. Por ejemplo, me voy a caer y rápidamente mejoro mi postura. Y esa es más bien cerebelosa. Vale decir, la consciente hace toda esta vía. Va por los cordones posteriores,
llega al tálamo y del tálamo a la corteza. Esa es la consciente, y yo puedo dar una respuesta consciente porque ya mi corteza ingresó al sistema para dar una respuesta. Pero también está la inconsciente y tiene que ver más con reflejos posturales, tiene que ver con corrección de ciertos movimientos de manera inconsciente. Y esa tiene que ver más con el cerebelo, ¿ok? Eso es una cosa importante y tiene que ver en particular con un haz que se llama espino cerebeloso, ¿ya? Bien, hasta acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios o les sirvieron estos videos para consolidar un poco más la revisión? Doctor, sí, una consulta. En el último video, el de la variestesia, o sea, batiestesia, perdón, el doctor Batiestesia. menciona que como que con revisar distal como inferior, como que casi que estaba listo. Entonces la de las manos como que no se hace si está lo de los pies bien. Se puede hacer y mostró la técnica, pero habitualmente no lo hacemos y la explicación está acá. Fíjate que en la mano el homúnculo sensitivo está muy marcado y en los pies poco. Entonces, Ya, fundamentalmente, cuando estás explorando la misma vía, lo evalúas en la parte menos sensitiva. ¿Se entiende? claro, Porque sí. la mano está mucho más distribuida. Ya, súper. Fíjate. Gracias. Fíjate la mano acá y el pie acá. La diferencia es abismante. Es por eso lo que explicaba él. ¿Ya? Se fijan que en neuro tenemos eso muy bonito, que la correlación anátomo-clínica es súper importante, y si a esto le suman imágenes a futuro, se van a dar cuenta que las correlaciones son muy notorias. Eso es bonito de neuro, es de las áreas que yo creo que último puede ir perdiendo la semiología. Así que es interesante ver eso. Una valvulopatía es súper importante encontrar el soplo y está bien. No todos tienen acceso a un ecocardio, por ejemplo. Pero el ecocardio puede rápidamente dar la alteración valvular. En neuro puede salir una imagen normal y el paciente seguir teniendo la alteración. Y ahí uno por clínica tiene que llegar a los diagnósticos. Entonces, yo creo que somos de las áreas que más lento vamos a perder la semiología, potencialmente nunca la perdamos, ¿ya? Bien. Acá hay patrones sensitivos centrales y periféricos, ¿ok? El periférico es más bien así, es más bien distal, como estamos viendo en la parte izquierda. Fundamentalmente se va a dañar la primera motoneurona o el receptor, ¿ya? El central es distinto, habitualmente daña un hemicuerpo, son mucho más extensos. Recordar que hay decusación de la vía sensitiva tal como hay decusación piramidal. De hecho, las decusaciones son muy cerca. Y si bien en la médula, por la parte anterior va lo motor y por la parte posterior lo sensitivo, las decusaciones son en más anterior la sensitiva. Es un dato freak nomás para comentar que a nivel del bulbo es mucho más anterior la decusación sensitiva que la piramidal queda un poquito hacia posterior. Entonces esto nos da patrones sensitivos periféricos y centrales. Eso es lo primero que hay que definir. Mi paciente tiene un daño del sistema sensitivo central o periférico. Súper relevante eso. Y vamos a tener múltiples, a nivel sensitivo periférico, vamos a tener múltiples ramas afectadas o vamos a tener múltiples patrones distintos. Y esto yo ya se lo había hablado algo. Podemos tener afectado un nervio periférico, que es como lo más periférico que hay, va mucho más allá de un plexo, ¿ya? Y acá podemos, por ejemplo, tener un daño del nervio mediano y hablar de un síndrome de túnel carpiano, ¿cierto? Una posibilidad. Pero también podemos tener una radiculopatía C6, vale decir, la raíz sexta cervical está dañada por diversas causas, puede ser compresiva, puede ser tipo diabetes, puede ser tóxica, y tengo una raíz dañada, por ejemplo, el territorio C6, como se ve en la imagen. Eso es súper relevante entender. Y también podemos tener una polineuropatía, vale decir daño de múltiples nervios distales, leve, moderado, severa, en calcetín corto, en calcetín largo o en guante y en calcetín, que son los patrones clásicos de la polineuropatía. Y esos son daños de múltiples nervios periféricos. Entonces se entiende que a nivel sensitivo puede ser sensitivo periférico, daño de un nervio, daño de una raíz, daño de múltiples nervios. Y después vamos a ver lo que es la plexopatía, que también se considera un patrón periférico, ¿ok? Acá está la polineuropatía. Los daños que hemos visto acá pueden ser del sistema superficial o del profundo, dentro de lo que vimos, ¿ya?
Y así es como vamos a ver los patrones mononeuropáticos cuando se afecta un nervio o polineuropáticos cuando se afectan varios nervios, ¿ok? También hay patrones de plexo. Recuerden que hay un gran plexo que es braquial y hay un gran plexo que es el plexo inferior, el plexo lumbosacro, ¿ok? Y acá los patrones de plexo pueden ser, y recuerden ustedes cómo se distribuye un plexo, y eso ya es recordar la anatomía. No quiero entrar tanto en detalle, pero hay una mnemotecnia que es súper importante, que es como que primero están las raíces, después vienen los troncos, después vienen las divisiones, después las cuerdas, y las ramas las vamos a considerar nervio periférico, ¿ok? Pero todo lo anterior lo vamos a considerar plexo, y acá pueden haber patrones, como les digo, de tronco, de divisiones o de cuerdas. Para el plexo lumbosacro pueden haber plexopatías o plexitis lumbares superiores, lumbares inferiores y sacras, ¿ok? Solo para que lo tengan como concepto, difícilmente yo en una prueba de tercer año o de cuarto incluso les vamos a poner una plexopatía. En general es más nivel becado, pero tienen que entender que si ustedes dicen, oye, es muy raro lo que tiene este paciente, como que me da la impresión que tiene un daño del nervio mediano, pero también en la porción sensitiva del axilar, y además tiene un daño musculocutáneo a nivel, en el fondo tiene dañado el bíceps, y por lo tanto puede tener un daño musculocutáneo. ¿No tendrá una plexopatía? ¿Se entiende? Las plexopatías van más allá de lo sensitivo, pueden ser motores sensitivos, por lo menos el plexo braquial. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Si hay una distribución que a ustedes no les parece de nervio o de raíz y que tiene un daño un poco más extenso, sospechen que puede ser una plexopatía y ese es el mensaje, ¿ok? Por ejemplo, a nivel del plexo lumbosacro que estamos viendo a la derecha, está el nervio ilioinguinal y el ilio hipogástrico, que lamentablemente se dañan mucho en cirugía abdominal, cirugía, por ejemplo, en neoplastía y otras. Pero si hay un ilio hipogástrico o un ilio inguinal y ustedes ya ven un fémur lateral cutáneo, digan, ¿no habrá algo de plexo acá? Esto está extraño, es muy amplio. ¿Se entiende? Es el tipo de forma en que vamos a ir sospechando estas lesiones. El patrón radicular depende de la distribución de cada raíz, y ahí es súper importante que lo tengan en cuenta. Clásico del patrón radicular es que se vea afectado por esta enfermedad que ya habíamos hablado, que es el herpes zóster. Hoy día se complica un poco el herpes zóster porque las lesiones de la viruela símica, la viruela del mono que tanto se está hablando, también son lesiones vesiculares, entonces se puede llevar a errores. Estar muy atento ahí en el diagnóstico diferencial y en los exámenes complementarios que nos confirmen en el fondo viruela del simio. Pero si hay un patrón radicular, difícilmente lesiones vesiculares no se van a deber a un herpes zóster, ¿ya? Bien, hasta acá vamos bien. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Nos queda la última parte de la clase, muy breve. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Súper. Alteraciones de la sensibilidad. En sensibilidad hay alteraciones o síntomas positivos y síntomas negativos. Síntomas negativos tienen que ver con déficit. Siento menos o no siento nada. Hipoestesia, siento menos. Anestesia, no siento nada. Y si es una hipoestesia en cuestión, y esto me ha tocado hacerlo en urgencia, bueno, dígame, si siente bien el brazo derecho y el izquierdo siente menos, y al derecho vamos a decir que siente un 100%. ¿Cuánto siente en el brazo izquierdo? ¿Se entiende? Esta comparación de porcentajes puede ayudar al paciente muy bien a determinar la severidad de su hipoestesia. Eso es súper importante para nosotros los clínicos, ¿ya? Como también para el seguimiento. Decir que un paciente tiene una hipoestesia del 30% y que va mejorando después al 10, 5%, claro, nos sirve para seguimiento. Darle porcentaje al tema. Aunque sean relativos y muy subjetivos, sirven igual. En el caso de los síntomas positivos es cuando se agrega algo que no había. Van a tener que revisar estos conceptos, yo se los puse en la siguiente diapositiva, todos los conceptos ordenados, ¿ya? Pero igual yo les voy a comentar más o menos desde mi visión cuáles son, porque esto se presta para error. Lo primero es alodinia. Alodinia es
que un estímulo que no debería darme dolor, me lo da. Las alodinias más comunes son alodinia táctil. Tuve una migraña, me tocan la cabeza y me vuelve el dolor. Esa es la típica alodinia post-migraña. Otra alodinia muy frecuente, un paciente con una polineuropatía diabética severa, por ejemplo, o con una quemadura, que le duele el roce de la sábana y hay que ponerle un alzarropa. Yo creo que han escuchado de eso alguna vez o lo han podido ver o sentir. Sobre todo aquellos que juegan pádel o fútbol en cancha de pasto sintético, esas quemaduras, el roce de la sábana después es insoportable y eso da cuenta del concepto de alodinia. Hiperalgesia es otra cosa. Es un estímulo que sí me da dolor, pero en el caso de este paciente daba un dolor exagerado para el estímulo. ¿Es un estímulo doloroso? Sí, pero su umbral del dolor está tan bajo que cursa con una hiperalgesia. Incluso puede cursar con síntomas autonómicos asociados, como palidez, sudoración, entre otros. ¿Ya? Disestesias es sentir algo extraño. No puedo decir bien qué es, son síntomas habitualmente súper vagos, pero siento algo extraño, algo distinto. No siento lo normal que siento habitualmente. En términos táctiles, no en términos emocionales, por supuesto. Y las parestesias son hormigueos, y así los describen los pacientes, o como la sensación de múltiples alfileres. ¿Ya? Acá está para que revisen algunos conceptos de los que hemos hablado y otros. Algunos ya lo hemos tocado durante la clase, pero es importante que revisen esta tablita del Sarrans, que si bien es 2013, sigue bastante ordenada y está buena para entender algunos conceptos. Acá está lo mismo. Hay otra diferenciación más. Hiperalgesia ya lo hablamos. Pero hiperpatía ya es otra cosa. Es un dolor extremadamente intenso, extremadamente desagradable. Es como un dolor que también es un tipo de hiperalgesia, ¿se entiende? Es un estímulo que sí, genera dolor, pero este dolor va ya más allá de todos los límites. Y, por ejemplo, es una patada en la pierna en un partido de fútbol, pero ya la persona se desmaya del dolor. Y después no tiene una fractura, no tiene una lesión muscular. Y estos pacientes se llama hiperpatía su lesión. Puede pasar por hipocondriaco, para muchos, pero debemos sospechar lesiones del tálamo. El tálamo puede dar estos síndromes de dolor central que son con hiperpatía, o sea, con un dolor extremadamente intenso. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a recordar un poquito. Ya hablamos de los patrones periféricos, ahora vamos a hablar de los patrones centrales. Todos los conceptos de dolor alterado, de sensibilidad alterada que hemos visto, pueden darse tanto en patrones centrales como en periféricos, ¿ya? Ahora, la hiperpatía es más de central que de periférico, y ahí hay que hacer una diferenciación. Es más de central que de periférico la hiperpatía. Todos los demás se pueden dar en cualquiera de los dos. Pero la hiperpatía es más de central. Y todos los otros son más de periférico. Parestesia, disestesia, hiperalgesia, alodinia son más de periférico, hiperpatía es más de central. ¿Ya? Entonces, los patrones sensitivos centrales, hablemos de algunos de ellos. El sistema nervioso central puede ser médula, tronco o corteza. Dentro de los medulares están los síndromes medulares. Y yo ayer le hice llegar al delegado y creo que les mandó a ustedes el resumen de síndromes medulares que se hizo el año pasado. Yo nunca vi un resumen tan bueno de síndromes medulares. Y bueno, yo solo lo revisé. Ese lo llevaron a cabo la doctora María Jesús Abrigo y la doctora Catalina Petrich, que ahora son flamantes internas de 7º año de la universidad. Fueron mis ayudantes el año pasado, hicieron ese excelente resumen, que está muy gráfico, muy bueno, y los invito a leer. Vamos a ver algunos conceptos de eso, pero va a quedar como estudio personal desde ese apunte. Los patrones sensitivos de tronco, como están viendo ahí, también dan un síndrome alterno, y esto ya lo habíamos conversado en motor. ¿Se fijan que, por ejemplo, hay una afección del trigémino a derecha con la vía sensitiva contralateral? Eso siempre va a apuntar a tronco. Y si es del trigémino, probablemente al puente, ¿ya? Y cuando la lesión ya es talámica o hemisférica y afecta a la corteza parietal, por ejemplo, nos va a dar estos patrones que son más bien hemisensitivos, ¿ya? ¿Se entendió bien esta parte? Me parece súper relevante entenderla bien, este punto en particular. ¿Sí? Yo
Sí, tengo una consulta. En la parte de tronco es como cualquier nervio craneano, ¿cierto? Como más en la vía piramidal. O Lo que el pasa es que el trigémino. motor vía piramidal, el sensitivo, los que tienen sensibilidad. Ahí hay que recordar cuáles son los nervios que dan sensibilidad, pero el principal en tronco es el trigémino. Claro, es que ahí va mi duda. ¿En tronco solamente se vería como una afección motora o también podría ser como sensitiva? Sensitiva, y por eso está en esta diapo. Está afectado el trigémino, ramas B2, B3 derecha. ¿Te fijáis? No, y B1 también. Ah, claro. Sí. Acá, ¿te fijáis que ahí Sí, está afectado el trigémino? Por eso te digo, el alterno puede ser sensitivo, motor o incluso mixto, puede tener las dos. ya, súper. Gracias. Gracias a ti. Bien. Buena pregunta. En el fondo cuestionarse eso. ¿El alterno será solo motor o puede ser motor y sensitivo o motor o sensitivo? Y la respuesta es lo segundo, puede ser para ambos. Y el trigémino da cuenta de eso en este gráfico. ¿Ya? Hablemos un poquito, brevemente, de síndromes medulares para cerrar, pero ya tienen el apunte y la idea es que pregunten dudas por el foro o por el mail. Hasta ahora no me ha llegado ninguna pregunta por las dos partes. Tendré que asumir que el curso sabe mucho. No, pero en las clases preguntan harto, así que es en broma nomás. Bien. Lo primero, el síndrome medular completo. Lo importante acá es recordar algunos conceptos. A ver, ¿por qué es importante cerrar con síndromes medulares? Porque acá es como que les hago un resumen de lo motor y lo sensitivo a la vez, ¿cierto? Eso es lo importante del síndrome medular. Cuando hay un síndrome medular completo, desde el punto de vista motor, se va a comportar la lesión desde donde está la lesión hacia abajo, que si a nivel cervical va a ser de las 4 extremidades, y si a nivel dorsal o lumbar va a ser de las extremidades inferiores, ¿sí? En lo motor, en las primeras 4 semanas se va a comportar como un síndrome de primera motoneurona. Miento. Se va a comportar más bien como un síndrome de segunda motoneurona, que es lo que llamamos síndrome piramidal en fase aguda, o sea, va a haber hipotonía, hiporreflexia. Y después de esas 3-4 semanas va a haber hipertonía e hiperreflexia. ¿Ya? Van a haber plantares extensores. A nivel sensitivo va a haber pérdida de sensibilidad superficial y profunda. Y las causas acá son traumas, son tumores. Este es el típico paciente que tiene un accidente en moto y que lamentablemente, o que tiene un impacto de bala en la columna, en la médula, o que tiene una caída desde gran altura, y lamentablemente se secciona la médula, a nivel cervical, o a nivel torácico, o a nivel lumbar. ¿Se entiende? Y eso da un síndrome medular completo. ¿Desde dónde? Desde donde está el punto de lesión hacia distal. ¿Ya? Este es el más fácil porque se pierden todas las funciones desde el punto de daño hacia distal. Esa es la forma de acordarse del síndrome medular completo. Este es el más difícil de todos y se llama síndrome hemimedular. Antes se llamaba de Brown-Séquard. Se daña una hemimédula. Por ejemplo, se daña la hemimédula izquierda. Esto puede ser por traumatismos, puede ser por tumores, puede ser por una placa de esclerosis múltiple, puede ser por una inflamación medular. ¿Cuáles van a ser las alteraciones? Va a haber un déficit motor, hemiparesia o hemiplegia, digamos, paresia-plegia, al mismo lado de la lesión. ¿Por qué se explica esto? ¿Alguien me podría explicar por qué en el mismo lado de la lesión? ¿O no lo logramos? ¿No? Bueno, se lo pregunto de otra forma. ¿Dónde decusa la vía piramidal? En la decusación de las pirámides. ¿Dónde queda eso? Un eh, aproximado. en el tronco. Bien, y en el bulbo para ser preciso. Entonces, si acá hay un daño hemimedular izquierdo, por ejemplo, la vía no alcanzó a decusarse arriba. O sea, perdón, lo digo al revés. La vía ya venía decusada. Entonces, como ya venía decusada, obviamente me da un daño ipsilateral. ¿Se entiende? Ya la vía decusó. Y yo dañé a la vía que ya decusó mucho más arriba a nivel medular.
¿Se entiende? Entonces, eso es el concepto de por qué la vía piramidal es ipsilateral al daño. Ahora hablemos de lo sensitivo y acá es donde se complica. La sensibilidad superficial va a ser contralateral a la lesión. ¿Alguien me puede explicar por qué es eso? Si yo daño el lado izquierdo de la médula, la hemimédula izquierda, ¿por qué se me va a dañar superficialmente el lado derecho? Porque el tacto superficial de la aferencia decusa al momento que llega a la médula, por lo tanto ya está contralateral a la extremidad. Lo felicito, doctor. Esa es la explicación. Entonces lo superficial se va a afectar lo contralateral. Y lo profundo va a ser ipsilateral. ¿Por qué? Porque esto decusa arriba. Y no va a alcanzar a decusar, no va a alcanzar a subir porque lo estoy dañando en su vía de ascenso. ¿Se entiende el hemimedular? Es bien complejo. Hay que ir a leerlo, hay que ir a madurarlo, hay que hacerse un resumen, ojalá con colores, ¿ya? Pero la verdad que la explicación es súper lógica y súper anatómica. Entonces, resumiendo, ipsilateral a la lesión va a tener una lesión motora y la sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque son vías que o decusaron o van a decusar arriba, entonces ya no tenemos la alteración. En cuanto a la sensibilidad superficial, como decusa en el mismo nivel o un nivel superior, esa afección va a ser contralateral, ¿ok? Está el síndrome cordonal posterior. Recordar que los cordones posteriores llevan información de la propiocepción, de la vibración y de la presión. Por lo tanto, el síndrome cordonal posterior, que habitualmente en las extremidades inferiores, vamos a tener un trastorno en la marcha asociado a pérdida o disminución de la batiestesia, de la varestesia, varestesia y palestesia, ¿sí? Causas, sífilis y VIH son las primeras causas de esto. Luego tenemos el síndrome medular anterior. Se afectan los 2/3 anteriores de la médula. Y ahí tenemos varios síndromes, varios subsíndromes, por así decirlo. El primero, el síndrome de la asta anterior. Lo que acá ocurre es que hay una paresia de los músculos del tronco y de las extremidades superiores. Y desde aquí me salto el de más acá, que es el síndrome de la arteria espinal anterior. Es un síndrome donde hay paraparesia súbita, con dolor tóraco-abdominal y con afección de la sensibilidad termoalgésica desde el lugar de la lesión hacia abajo. Esto se da habitualmente por un daño de la arteria espinal anterior y da esta afección de los 2/3 anteriores de la médula, por ende da síntomas sensitivos y motores, pero fundamentalmente motores, ¿ya? Paraparesia súbita con dolor torácico nos tiene que hacer pensar en el síndrome de la arteria espinal anterior. Luego viene el síndrome centromedular, que muchos han llamado siringomielia, como pueden ver acá abajo. Habitualmente es por un tumor. Y lo que habitualmente ocurre es esto que estamos viendo acá en azul. El paciente tiene un nivel suspendido. En la cabeza y el cuello siente normal. Luego en este nivel que estamos viendo en azul, por ejemplo, siente extraño o siente menos o tiene anestesia. Y luego hacia distal siente normal. Y esto se da por lesiones que van desde el centro de la médula hacia afuera. ¿Ya? Lo más común es un tumor intramedular. ¿Ya? Y luego les dejo estos para revisar, que son el síndrome del cono medular y el de la cauda equina. Ojo, el de la cauda equina, lo preguntan siempre los traumatólogos y corresponde a una de las emergencias traumatológicas. ¿Ok? Bien, ¿dudas o preguntas antes de cerrar la clase? Lo voy a tomar como un no. Consideraciones importantes. Partamos con las de motor. Es importante que reconozcamos rápido el síndrome piramidal.
Porque en situaciones agudas, supongamos que el síndrome piramidal es por un accidente cerebrovascular. Tiempo cerebro, y si hacemos las cosas a tiempo podemos salvar partes y funciones cerebrales, así que es súper importante que lo podamos detectar a tiempo. Y hoy día aprendimos la detección en parte. Ahora, tengo una lesión piramidal. ¿Dónde localiza? Ese es el arte de la neurología. Y si lo aprendemos bien, entendiendo que hay patrones corticales, subcorticales, de tronco y de médula, entendiendo eso vamos a poder dirigir bien el estudio y poder ayudar más a nuestro paciente. Así que de ustedes espero que reconozcan los síndromes y que le den localización después de esta clase, al menos de forma inicial, lo vamos a consolidar el año 2023, si Dios quiere. En cuanto a lo sensitivo, el sistema sensitivo nos permite, como especie, y a otras especies también les permite, sentir a través de distintas modalidades, vimos al menos 9 en esta clase, el mundo exterior. Las alteraciones de la sensibilidad se agrupan en patrones de daño que permiten localizar y eventualmente también orientar la etiología, y esto último lo vimos muy bien en síndromes medulares. Eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios de la clase? ¿O estamos ok? Perfecto. Es bien densa la clase, yo sé. El año pasado tuve 8 sesiones con los alumnos. Este año tuve solo 5, así que hemos tenido que juntar un poco todo. He decidido priorizar la parte normal más que la patológica, porque el próximo año vamos a ver la patológica de todas maneras. Pero es importante que vayamos aprendiendo los conceptos, que le perdamos miedo al paciente neurológico, y todo esto es muy lógico. José Gabriel arroba, doctor arroba, HNP sería hernia al núcleo pulposo. Revisen los apuntes que le mandé para que vayan conociendo los síndromes medulares, y cuando uno los ve en clínica es para quedar pasmado. O sea, es realmente increíble ver en el fondo el análisis anátomo-clínico que tenga tanta correlación en neuro. Eso es algo que en pocas especialidades se va a ver, ¿ya? Bien, entonces, un gusto saludarlos, nos vemos mañana. Mañana partimos, eso sí, a las 8:30, básicamente porque voy a estar saliente de turno, vivo al lado del hospital, pero entre entregar el turno, tomar el auto y venirme, 8:30 partiendo, bueno, y hacerme un café, que va a ser muy necesario mañana, me demoro 8:30, estoy partiendo, así que mañana vamos a ver cerebeloso, meningios y algo más que no recuerdo ahora. Ahí, pero ya les mandé la distribución de la semana, así que ahí lo veo, les mando la clase a las 7 de la mañana como es usual, y nada, ahí vamos discutiendo todo. Les mando un abrazo, que tengan buena jornada y que estén súper bien. Saludos. Sí, Sebastián, cuénteme. Profe, esta es una pregunta un poco fuera de la clase, que era como fue mientras estaba estudiando, que en el mismo paper, el de exploración neurológica básica, mencionó como que a la hora de, por ejemplo, revisar los pares craneales, específicamente el reflejo isocórico, el paper hablaba de que existe un poquito ahí para ocupar bien el concepto. Reflejo fotomotor. Fotomotor, ya. La isocoria es pupilas simétricas. Eso es isocoria. Que el paper hablaba como que a través de ese examen uno podía diferenciar si el problema era del segundo par y el tercer par, pero no especificaba cómo. Y me quedo con la duda. Perfecto. Buena pregunta, Doc. Con el puro reflejo fotomotor usted no lo puede diferenciar. Igual se puede con el fotomotor. Miren, tenemos los dos ojos. Yo con la linterna hago estimulación del ojo derecho, del ojo izquierdo, del ojo derecho, del ojo izquierdo. Lo normal sería lograr 4 contracciones pupilares. Si usted sigue haciendo esto y en un momento la pupila dilata con la luz, ahí usted va a decir esto es daño del segundo par. El daño del tercero, desde el comienzo, no dilata bien y queda más midriática la pupila con la luz. O no responde bien, la pupila queda más grande. Ya. Punto 1. Y punto 2, todos los síntomas asociados de tercer par. Tosis palpebral y una mirada mexotropia. ¿Por qué? Porque cuando se daña el tercer par, se van a dañar los músculos recto superior,
recto inferior, recto medial. Entonces el ojo queda mirando hacia afuera, porque gana el recto lateral, ¿se entiende? Entonces, Vale. eso es un tercer par completo. Daño de los músculos extraoculares, más daño del elevador del párpado. Y más una pupila que no logra contraer nunca o logra contraer muy poco. ¿Se entiende la diferencia entre segundo y tercero en el fotomotor? Ya, sí. Hay muchos elementos más que entran a jugar. No es solo que lo compruebe buscando el fotorreflejo, sino que tengo que encajarlo junto con los otros síntomas y signos. Sí, efectivamente, porque puede ser un daño a la vía eferente sin necesidad de ser una lesión del tercero, ¿se entiende? Ya. Se puede afectar, por ejemplo, a nivel del tronco, donde está la integración de este reflejo. A nivel del mesencéfalo, hay diferentes lugares de daño. Pero si es tercer par, va a tener todos esos síntomas asociados sin duda. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted y lo felicito por el estudio constante, por leer los apuntes. Bien, Muchísimas un gracias. gusto. Nos vemos mañana. Que estén súper bien. Chao, chao.